yo trataré los temas de índole contractual y propiedad intelectual, mientras que en la segunda parte contaremos con Federico Duret como especialista en entretenimiento y nuevas tecnologías para hablar sobre protección de datos, un tema que está en boga, pero que lamentablemente en Ecuador todavía no contamos con una normativa específica. Entonces, en esta medida comienzo con la definición del e-commerce. Pues hay muchas definiciones respecto a qué abarca, pero en realidad el e-commerce es parte del e-business, que comprende la presentación de un bien o servicio con una oferta de valor, un negocio en línea y en marcha. El e-commerce es únicamente una parte con la cual hablamos de la oferta de bienes o servicios por medios digitales, donde la transacción se realiza y se concreta en medios digitales, efectivamente. Entonces, quiero decirles, es solo una forma de venta. Si ustedes ya manejan una venta ordinaria en la cual tienen su tienda abierta al público, eso no quiere decir que no pueden continuar con eso, es solo abren una nueva forma de venta, una modalidad en la cual van a presentar sus mismos bienes y servicios, pero en línea. Entonces, cuando hablamos del e-commerce, va a entrar en juego una serie de factores como la logística de cómo ahora presento mis productos, cómo los ofrezco en el mercado, quién es mi mercado, cómo los subo en línea. Es indispensable contar con plataformas y con tecnología, capacitar a sus trabajadores para que ellos también puedan manejar estas plataformas, para que puedan saber cómo aprovechar, cómo llegar a un público objetivo. También hablamos de medios de pago y seguridad, muchos limitantes, y a lo largo de nuestra asesoría nos hemos dado cuenta que las plataformas de pago, las pasarelas de pago, pueden ser un reto para los pequeños negocios en la medida en que no cuentan tal vez con un perfil financiero para tener un botón de pagos directamente y tienen ciertos reparos y desconocen cuáles son los mecanismos para que sus transacciones sean seguras a través de un tercero que les provee estos servicios. Además, también hablamos del marketing digital. En esta medida, debe haber toda una campaña detrás del e-commerce que ustedes van a implementar en sus negocios o ya tienen implementados. Hoy por hoy, el confinamiento, la diferencia generacional nos pone un reto delante y es el manejar las plataformas al revés y al derecho y que nuestros negocios estén a la vanguardia. Entonces, cuando hablamos de un negocio que va a implementar el e-commerce, debe tomar en cuenta su equipo de trabajo, la sociedad y los retos que eso presenta, disponer de un financiamiento o acceder a este, y que hay obligaciones de índole fiscal detrás. Hay muchas discrepancias y en la experiencia hemos visto que muchos negocios, por el hecho de tener un botón de pagos, asumen erróneamente que no tienen que tributar o que no deben reportar los ingresos por una venta en línea, cosa que es totalmente errada. Actualmente la legislación en Ecuador, si bien tiene una base, no es lo suficientemente sólida para todo el tipo de transacciones y oferta de productos y servicios que pueden darse en línea. Entonces es importante que ustedes cuenten con la asesoría para estructurar todo su negocio, porque además hay ciertos datos que es importante tengamos en cuenta. Según un estudio realizado por la Universidad de Espíritu Santo sobre el comportamiento de las transacciones no presenciales en Ecuador, vemos que de cada 10 compras por e-commerce se realizan en Ecuador, solo una es en portal nacional, el resto es en portales internacionales. Vimos también que, por ejemplo, se emitió un comunicado por parte de Correos del Ecuador en el cual indicaban que gran parte de las transacciones o las entregas eran de compras en el extranjero. Sin embargo, la dinámica está cambiando y nos volcamos por la situación del coronavirus a que desarrollemos plataformas nacionales, a que ofrezcamos productos nacionales y que estos se conozcan en el mercado. Tanto es así que el presidente de la CESE, Leonardo Tati, indicaba que por medios de la venta por sitios web y aplicaciones móviles incrementó al menos en 15 veces, lo cual nos da un dato interesante de la cantidad de compradores potenciales que ya existen en el mercado. Además, las ventas por e-commerce en el año 2019 incrementaron un 0.53% respecto del PIB, lo que representa un 25% más que el 2018. Seguramente estos datos van a ser realmente importantes
ahora con el coronavirus y el confinamiento, donde gran parte de personas que antes no consumían en línea, ahora lo están haciendo. ¿Qué oportunidades, ventajas y desventajas tenemos? En contra, primero la desconfianza, a ser víctima de engaño o fraude en el pago. Tenemos que estar alertas porque hay plataformas que podrían parecer seguras y en realidad son un medio para acceder a los datos de cuenta o contraseñas de los usuarios. Entonces los usuarios tienen mucho reparo de hacerlo. También hay un problema serio de falta de conectividad. Ecuador está dentro de los 10 países con mejor alcance dentro de América, con lo cual tenemos una cierta ventaja en ese punto, en la medida en que algunos lugares que antes no contaban con conectividad, ahora lo tienen. El siguiente reto es la bancarización. Muchas de estas personas cuentan con acceso a Internet, cuentan con dispositivos móviles, pero desconocen los medios de pago. No cuentan con una cuenta bancaria, no tienen conocimiento de uso de billeteras electrónicas. Entonces, en esto sí hay que hacer una labor combinada, tanto el público como el privado, para que este tipo de plataformas lleguen y conozcan que son medios seguros. A favor, la diversidad de productos. Muchas personas ahora están consumiendo productos que antes jamás lo hubiesen alcanzado o tenían conocimiento que existen. Además, existen precios atractivos. Precisamente por la pandemia, muchas compañías han optado por hacer combos porque ofrece mayor seguridad. Es mucho más fácil para el comprador comprar una canasta ya establecida que armar su propia canasta. Además, es mucho más cómodo porque lo reciben en la puerta de su casa. De cara al comercializador o al fabricante, tiene acceso en escala a muchos más clientes, no tiene una restricción per se de horarios o de un establecimiento, y ahora más aún con el toque de queda y las restricciones que hay, y sí significa una reducción de costes. Nosotros hemos asesorado a algunos clientes que comentaban, por ejemplo, que antes de la pandemia tenían varios locales, varios establecimientos con vendedores, en los cuales tenían horarios rotativos, tenían gran cantidad de vendedores y comisionistas. Sin embargo, al pasar a la modalidad virtual, ahora los consumidores, los clientes, hacen cita previa y es más fácil tener una sola persona en el establecimiento para que haga una visita guiada y personalizada, mientras que las otras pueden estar desde su casa vía teletrabajo, realizando todas las transacciones, organizando estas citas y viendo el stock de los productos. Entonces, la dinámica y la experiencia nos dice que sí es una modalidad que incluso reduce los costes del negocio. Con mucho agrado, a inicios de esta semana salió la noticia, no sé si algunos la habrán apreciado, que Inalexa ya vende tortolines por Amazon. Es curioso que uno de los productos más apetecibles y demandados del país ya esté a nivel internacional precisamente con una plataforma que vende de todo, no necesariamente solo alimentos y bebidas. Esto nos da cuenta la diversidad de alternativas y productos que encontramos en línea y las oportunidades que esto representa. Cuando hablamos también de e-commerce, hay que tener claro que hay muchas modalidades, muchas formas de ofrecer nuestros productos. Es importante que a lo largo de la preparación del modelo de negocio, de los productos, de la cartera, de los combos que presentamos, también tengamos cuenta de todos los puntos que debemos tomar en cuenta durante la ejecución para hacer un cierre seguro, un cierre en el cual el cliente recibe satisfecho su producto, no tengo mayor riesgo de reclamos posteriores y ese cliente regresa. Por eso hablamos de un círculo. El e-commerce es poner en sintonía al productor, a sus proveedores, a un potencial comercializador, si no es el mismo, con el consumidor. Ojo que en este camino es muy factible que utilicen plataformas propias. Hay mucho desconocimiento y duda respecto a, para vender en línea, para el e-commerce, ¿necesito tener una app en el teléfono? No necesariamente, es recomendable sí, pero hay muchas compañías que ya realizan la venta desde su página web. ¿Qué pasa si utilizo plataforma de terceros? También es válido. Hay muchas compañías que se dedican precisamente a tener una diversidad de productos de terceros, simplemente son intermediarios, o también pueden organizar, por ejemplo, el reparto de estos productos. Por ejemplo, las plataformas que tenemos hoy en día como Globo, Rappi y otros que entregan productos tienen oferta de terceros, no necesariamente manejan marcas propias
y ellos simplemente hacen la logística, pero es un medio en el cual yo puedo presentar mis productos, que consumidores me conozcan y los adquieran. Y además también puede haber una referencia cruzada. Muchas de estas plataformas tienen ciertos beneficios o cupos o combos para precisamente promocionar los productos, y eso es una referencia cruzada que puedo tener y que debo aprovechar. Pero si bien el e-commerce nos ofrece muchísimas oportunidades, hay que conocer ya ahora sí los tips legales. ¿Qué es lo que debo hacer o cuáles son las cosas que debo tomar en cuenta? A nivel contractual, muchas compañías no han previsto los derechos del consumidor. ¿Cómo me aseguro que no estoy afectando al consumidor o que no puedo tener un reclamo posterior por el producto que le estoy dando? Vemos plataformas que simplemente se sube una fotografía y no consta el detalle. Vemos también que ofrecen un producto, pero cuando te llega recibes otro. Entonces es sumamente importante que a nivel contractual, no necesariamente el contrato tiene que ser un documento escrito y firmado. Hoy por hoy las plataformas ofrecen ya los términos y condiciones, estos lineamientos básicos con los cuales el consumidor tiene que aceptar lo que está adquiriendo, y yo le confirmo cuál es mi oferta. Indispensable. Tomen en cuenta, como les digo, sea en la descripción general, en un punto de contacto, con un contrato, que siempre se debe identificar el bien o el servicio que estoy dando, el alcance y las características de este. Además, debo indicar cuál es el mecanismo de la devolución, más aún en el caso de alimentos y bebidas, porque la devolución está atada a un tema también de qué tan perecible o el vencimiento de estos productos. Entonces, tengo que ajustar mi logística para cumplir con los tiempos que ofrezco. El tiempo de entrega. Han habido una serie de quejas del consumidor porque se ofrece una entrega en X días y por la situación del coronavirus esto se extiende. Durante los primeros meses era comprensible, pero ahora nos enfrentamos a una nueva realidad en la cual de a poco todos debemos ajustar nuestros tiempos y nuestros procesos. Entonces tenemos que cumplir con estos tiempos de entrega, salvo que tengamos un descargo que indique por qué razones podrían modificarse esos tiempos. También es importante indicar el almacenamiento y la garantía de los productos. Cuando hablamos de alimentos y bebidas, no solo hablamos de la oferta de un producto en específico, una bolsa de snacks, una bebida, un producto preparado. También hablamos, por ejemplo, del e-commerce respecto a los proveedores. ¿Qué pasa si yo compro en línea una maquinaria para empacar? Si yo compro en línea empaques en sí, material promocional, yo debo saber qué garantía tienen esos productos. Hablamos muchas veces de que la garantía eso aplica solo a las máquinas. Eso es como normalmente se lo conoce, pero otro tipo de productos también tienen ciertas garantías que deberíamos declarar en la descripción del producto, en la plataforma que estamos usando. Las formas de pago, como les decía, hay mucha resistencia y temor respecto a utilizar botones de pago, pasarelas de pago. Esta es una realidad y tenemos que ajustarnos a esta. El precio, determinar si incluye o no impuestos, si aplican cargos adicionales por transporte, por embalaje y demás. Hoy estamos próximos al Día del Padre y vemos una cantidad de compañías o de emprendimientos que dicen, te ofrezco este combo, ojo que los envíos a tal destino tienen tanto cargo, ojo que otros destinos que están próximos normalmente al proveedor son libres de cargo. Entonces, todas esas cosas tenemos que ajustar para tener una oferta de servicios limpia, que el cliente sepa qué es lo que está adquiriendo. Asimismo, es indispensable contar con un contacto para que nos puedan ubicar, para que puedan presentar sus quejas, y también debemos tener mayor cuidado aún en medios digitales con la publicidad, que nuestra publicidad no ofrezca cosas que no se pueden cumplir, que no constituya publicidad engañosa. Tanto es así que cuando hablamos en cambio de propiedad intelectual, debemos indicar cuál es el régimen para el uso de marcas, signos distintivos, las fotografías que se utilizan. Muchas plataformas ponen una opción donde los consumidores dan su opinión del producto y también donde los consumidores pueden dar su opinión, poner fotos. ¿Qué pasa si es que un consumidor pone contenido protegido? ¿Qué pasa si alguien pone una fotografía, una obra artística, una obra musical? Entonces necesitamos tener un descargo que nos proteja.
Por eso es indispensable indicar la responsabilidad sobre el uso de contenido. ¿Qué uso está permitido dentro de la plataforma y qué uso no? Entonces, tal es así que muchas de las personas que deben estar conectadas conocerán que uno como consumidor incluso o como la competencia puede denunciar a las propias plataformas los usos no autorizados o las infracciones de propiedad intelectual. En su pantalla pueden ver, este es el formulario de denuncia que en Instagram cualquier persona puede poner por hablar de una plataforma. Existen muchos otros como Facebook que también uno como consumidor puede poner una denuncia o incluso la competencia. Entonces es muy importante que cuidemos tener una publicidad limpia. Cuando hablamos, otro de los temas que legalmente suelen pasar desapercibidos hasta que se escucha una sanción o un caso renombrado es respecto al derecho de competencia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo puedo ser sancionado? ¿Cuándo estoy cometiendo una práctica desleal? Entonces, la ley es clara respecto a que se sancionan todos los actos de confusión, de engaño, de imitación, de denigración, de comparación, de reputación de del alcance y el reconocimiento ajeno, y se sancionan específicamente las prácticas contra los consumidores. Normalmente no pongo el texto de una ley porque sé que en la audiencia no estamos precisamente con abogados y puede ser un tanto innecesario, pero ahora sí creo que es indispensable que ustedes sepan y recuerden que se sanciona el aprovechamiento de la debilidad o el desconocimiento del consumidor, las prácticas dirigidas al desgaste del consumidor. ¿Cuándo hay el desgaste? Cuando un consumidor tiene que llamar en reiteradas ocasiones, no tiene respuesta, no hay un punto de contacto, no sabe a quién presentar sus quejas. También están sancionadas cuando se presenta una dificultad para terminar el contrato por parte del usuario, amenazar con el inicio de acciones legales cuando no exista base para las mismas, la suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos de los usuarios y los consumidores. Por eso es sumamente importante que quienes nos escuchan sepan que los términos y condiciones tienen que manejar descargos para que ustedes estén protegidos. ¿Qué pasa si alguien utiliza contenido que no debía? ¿Qué pasa si no se cumple con la política de entrega? ¿Qué pasa si no doy la facilidad para devolver el producto? Todos esos riesgos, esos contingentes deben estar específicamente identificados para darles un trato especial y dar una solución. He tenido casos de clientes que tienen términos y condiciones que desarrollaron hace 5 o 10 años y ya no se ajustan a la realidad. Entonces, es importante que veamos, primero, la vigencia de estos. Segundo, la ley aplicable. Muchas veces cuando ofrezco productos por plataforma propia, no hay ningún problema porque estoy amparado bajo la legislación ecuatoriana. Pero ¿qué pasa si mis productos se venden en la plataforma de un tercero? Si este tercero me somete a una jurisdicción ajena a la que me corresponde. Súper importante también establecer obligaciones y derechos. Muchos usuarios, recuerden, son navegantes en línea menores de edad que están contratando tal vez con o sin el conocimiento de sus tutores, sus representantes legales. Sus padres simplemente les prestan la tarjeta de crédito, pero todas esas cosas tenemos que prever para no tener un riesgo mayor. Entonces, esos son los tips que les quería comentar. Específicamente me parece importante comentarles a ustedes como industria de alimentos que tomen atención a los asuntos regulatorios. Cuando vendemos en línea, no podemos controlar los procesos de fabricación y almacenamiento de los fabricantes. No podemos exigir la notificación sanitaria de primera mano o tener acceso a ella, salvo que lo pongamos en los términos y condiciones. No sabemos quién se hace cargo de los certificados de importación cuando me ofrecen un producto de origen extranjero. No sabemos si este producto ha pagado los aranceles, si cumple con las normas de origen y las normas técnicas, si está mirando la restricción del uso de ingredientes que pueda haber en un país o en otro. No sabemos si ha realizado análisis de laboratorio. Entonces, si yo soy una plataforma que doy acceso a terceros, pongamos los descargos del caso. Pongamos los términos y condiciones en el cual el proveedor, el fabricante, quien a mí me está dando ese producto para exhibirlo en mi pantalla,
sea quien se hace responsable por todos estos asuntos. Sumamente importante saber que cualquier tipo de reclamo puede generar cierta solidaridad y por eso necesitamos reglas claras. Entonces, en esa medida, habiéndoles comentado el esquema contractual y lo relacionado al e-commerce, doy la palabra a Federico Duret, quien les hablará sobre la protección de datos y ciberseguridad. Les recuerdo que cualquier duda pueden presentarla en el chat y la atenderemos al final de esta charla. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Listo. Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias a ANFAP por la invitación. Voy a compartir pantalla para compartirles también una presentación que he preparado. A ver. Listo. Nada, después de la magnífica exposición de Giovanna sobre los aspectos generales, ¿no?, que involucran al e-commerce, ¿no?, como pues, bueno, toda transacción económica que se produce, venta de bienes y demás en lo que llamábamos antes el entorno telemático, ahora ya es el entorno digital, uno de los aspectos más importantes es la protección de datos, que es un tema que en Ecuador hasta hace poquito era prácticamente inédito, pero en estos momentos ya tiene especial relevancia porque ya se está tramitando un proyecto de ley en la Asamblea. De hecho, ya hay una comisión trabajando en ese proyecto. Yo, al margen de ser consultor externo en Puente Asociados, formo parte de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos y estamos haciendo seguimiento de ese proyecto. Y lo cierto es que es una ley especialmente tuitiva, o sea, se viene una regulación que sigue los lineamientos de las leyes europeas, ¿no?, que es un continente en el que llevamos, pues bueno, más de 30 años de regulación exhaustiva en la materia. Son leyes que lo que buscan es un fuerte proteccionismo, ¿no?, para los datos de carácter personal de las personas, pero siempre en justo equilibrio con el libre comercio para que se permitan este tipo de actividades, sobre todo en el entorno digital. Y es muy importante, suele haber esta confusión en el que el dato de carácter personal tiene que ser necesariamente un dato íntimo, ¿no?, está relacionado con el derecho fundamental a la privacidad. No tiene nada que ver, dato de carácter personal, como veremos, es cualquier información, por pequeña que sea, que permita identificar a una persona. Una matrícula de un vehículo es un dato de carácter personal, número de teléfono, un correo electrónico. Y también es muy importante que muchas veces se habla de este derecho exclusivamente en el entorno digital, pero veremos que si bien esta charla es sobre e-commerce, también es importante estar bien concienciados de que este derecho tiene una clara afectación también en el entorno analógico, ¿no? Sobre todo, pues bueno, aquí en Ecuador hay determinadas prácticas como entrega de células que se quedan en las ventanas de los edificios a la entrada de, pues eso, de comercios y demás. El tirar documentos a la basura con datos listados de clientes, de proveedores, sin un proceso previo de destrucción, son claras afectaciones al derecho a la protección de datos de carácter personal. Como ya les he comentado, en estos momentos en Ecuador se está tramitando este proyecto de ley de clara influencia europea. De hecho, hay muchas disposiciones en las que imita los derechos del famoso GDPR, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Hasta ahora en Ecuador es cierto que había un derecho a la protección de datos en cierta normativa dispersa. Tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 66 reconoce expresamente el derecho fundamental a la protección de datos de las personas. Tenemos algunas disposiciones sueltas en la Ley de Telecomunicaciones, en el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley de Firma Electrónica y Comercio Electrónico, pero hasta ahora no había una regulación exhaustiva en la materia, que es muy necesaria, sobre todo porque, si bien no tenemos ley en Ecuador, ya existe un cuerpo normativo muy potente, que es este Reglamento Europeo, que podría estar aplicándose en Ecuador a determinadas empresas, porque tiene vocación universal. ¿Qué es este famoso GDPR, RGPD, por sus siglas en castellano? Básicamente es la respuesta de Europa al tratamiento masivo de datos que, a raíz de los hechos que ocurrieron durante el 11 de septiembre, digamos que habilitaron el que Estados Unidos, a través de la Patriot Act y sobre todo pues colaborando tanto con la Agencia Nacional de Seguridad Americana y plataformas que todos utilizamos y conocemos, se fue descubriendo que se estaba haciendo un filtrado masivo de datos y, a través de Big Data, pues un espionaje masivo de todos los ciudadanos. Esto a la Unión Europea le sentó muy mal
y por eso se empieza a trabajar en este Reglamento Europeo de Protección de Datos, que de hecho tiene una aplicación extraterritorial y podría ser de aplicación en estos momentos a algunas de sus empresas, principalmente porque en este ámbito de aplicación extraterritorial lo que te dice el Reglamento Europeo es que siempre que se haga una oferta de bienes y servicios a ciudadanos que residan en el territorio de la Unión Europea, es de aplicación este reglamento. Puede parecer que una empresa ecuatoriana no hace esto, pero pensemos que si en el entorno digital para exportaciones o ventas al territorio de la Unión Europea basta que en la página web conste un precio en euros, no solo en dólares, sino que haya la conversión en euros por si se va a exportar, ya es de aplicación a esa empresa el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y luego, muy importante, el tema de las páginas web y las cookies, que luego explicaré lo que son. Y es que el control del comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en el territorio de la Unión, también implica la aplicación de este reglamento, con lo cual, si en sus páginas web navegan ciudadanos o extranjeros, pero que estén residiendo en el territorio de Europa y se hace este control de su comportamiento, estaría aplicando el reglamento europeo. Y además tenemos una sentencia del año pasado muy comentada, y es que en una página profesional de empresa, en redes sociales, pues por ejemplo la página en Facebook que tengan sus empresas de alimentos, el hecho de que haya likes de residentes en la Unión Europea puede considerarse un tratamiento de datos por parte de ciudadanos europeos, con lo cual estaríamos hablando de que aplica también este reglamento. Así que nada, a continuación vamos a ver algunas de las novedades de este reglamento, algunos de estos derechos y aspectos básicos de la protección de datos que sus empresas deben tener en cuenta. La primera, como habíamos comentado, que es el dato de carácter personal, ¿no? Las diferentes definiciones de todas las legislaciones, tanto europeas como las latinoamericanas, con un buen sistema de protección de datos, como por ejemplo la uruguaya, que tiene una muy buena ley, lo que te dicen es que es toda información relativa o concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Les pongo un ejemplo de cuál es esta diferencia entre identificado e identificable utilizando a Giovanna Puente, la anterior panelista. Su nombre, por ejemplo, es información que es ya identificada, no es información directa de esa persona física. Es un dato de carácter personal, pero también una información que la haga identificable también es un dato de carácter personal. Pensemos, por ejemplo, en direcciones de correo electrónico. info@puenteasociados.com no es un dato de carácter personal, porque a través de info uno no puede identificar sin hacer un gran esfuerzo quién está manejando esa dirección de correo electrónico. Sin embargo, gpuente@puenteasociados.com es fácilmente identificable que se trata del mail personal de la doctora Giovanna Puente, con lo cual, en ese caso, sí estamos hablando de un dato de carácter personal. Les pongo algunos ejemplos de datos de carácter personal para que tengan en cuenta cuál es el objeto de esta normativa y un poco la cantidad, ¿no?, de datos que se manejan continuamente sin estar conscientes de ellos. No solo tenemos los identificativos de las personas como los nombres, dirección, correo, el número de teléfono, la dirección IP también es un dato de carácter personal. Estas matrículas, ¿no?, que por llamarlo de algún modo, que utilizan las computadoras en el entorno virtual, tanto la dinámica, que es la propia que es la que va con una nueva figura en la empresa, que puede ser in-house o puede ser una suerte de tercero contratado, que básicamente de lo que se encarga es de adaptar y establecer estas políticas de protección de datos, asesorar en cuanto al cumplimiento normativo y sobre todo sirve de punto de encuentro con esta futura autoridad de control, ¿no?, que seguramente sea una superintendencia, es una suerte de punto de contacto que se encarga de los registros de ficheros, de informar de todo el cumplimiento de la normativa y demás. ¿Cuándo se tiene que designar un delegado de protección de datos? Evidentemente, para organismos públicos tendrá que haberlo, pues un poco por la naturaleza de ese tratamiento masivo de los ciudadanos, pero dentro de lo que afecta al e-commerce y al ámbito empresarial, siempre que haya un tratamiento que en razón de su naturaleza requiera observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. ¿Qué es gran escala? Básicamente, por lo que han dicho las instituciones en materia de protección de datos dentro de la Unión Europea, que es en la que nos estamos inspirando en Ecuador, por número de afectados, por el volumen de datos y por la duración y extensión geográfica. De hecho, la semana pasada, recientemente, cayó, esta es una noticia del 10 de junio, la primera sanción a una empresa por no contar con un delegado de protección de datos cuando hace estos tratamientos a gran escala.
Obviamente Glovo hace tratamientos a gran escala, pues como ya lo comentaba Giovanna, ¿no? Como una empresa de terceros que básicamente está haciendo todas estas entregas y tiene listas de proveedores, direcciones, domicilios, correos electrónicos y demás. Dentro de este tratamiento no tenían un delegado y bueno, pues 25.000 euros de multa que no es poco, ¿no? Por no contar con esta figura. Básicamente, al margen de todas estas actividades y relación que tienen que tener tanto el responsable como el encargado, una de las principales funciones que tienen que atender es los derechos con los que cuentan los titulares, ¿no? Estos derechos son los famosos derechos ARCO, con los que cuenta todo titular de datos de carácter personal por sus siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, todas las empresas que hagan tratamiento de datos de carácter personal tienen que facilitar en todo momento el ejercicio de estos derechos, que en resumen son: el de acceso es cualquier titular de un dato que ustedes tengan dentro de su listado de clientes, proveedores y demás, tiene derecho a dirigirse a ustedes y solicitar, primero, qué datos de carácter personal están manejando de él, es decir, que le digan, a ver, quiero una lista de los datos que ustedes tienen de mí. Pues mire, tenemos el nombre, el número de cédula, dirección de correo electrónico, tenemos una cuenta bancaria, etcétera, ese tipo de cosas. Y además para tener ese cierto control, ¿no? Y sobre todo también se le tiene que informar de cuáles son los fines del tratamiento. O sea, si ese titular les dice, oiga, ¿y ustedes por qué tienen estos datos? Les tienen que decir, bueno, pues lo tenemos porque usted forma de nuestro listado de clientes, nos permite el enviarle publicidad dirigida y demás. Luego tenemos dos derechos muy relacionados, que es rectificación y cancelación. Cuando un titular se dé cuenta de que dentro de ustedes en su listado de clientes tienen un dato que está mal o, por ejemplo, se han cambiado de domicilio, ellos tienen derecho a acceder y notificarles y decirles, oiga, he cambiado de domicilio y ustedes tienen que dar una respuesta. El estándar europeo está en 10 días, creo que en Ecuador van a ser 15, todavía no es seguro, de eso se está decidiendo en la Asamblea. Lo mismo con la cancelación cuando sean datos inadecuados o excesivos. Y luego, un derecho muy importante para las empresas dentro del e-commerce es el de oposición, y es que cuando se esté haciendo un tratamiento de datos cuyo fin sea mercadotecnia directa y envío de publicidad dirigida, pues estos envíos de emails, llamadas y demás, el titular del dato ya con esta legislación va a tener derecho a hacer una llamada al responsable del tratamiento, que siempre se tiene que dar la información. Aquí vemos un ejemplo en el entorno analógico con las cámaras de videovigilancia famosas, en las que se puede ejercitar sus derechos antes, siempre hay que poner una dirección de contacto. Si hay un delegado de protección de datos, será la del delegado de protección de datos, sino de la persona dentro de la empresa que se encargue de eso, puede ser recursos humanos y demás. Y hay que, si ellos se oponen, hay que retirarles de esas listas, las famosas listas de mailing, de envío de publicidad y demás. Entonces, este es un derecho importante dentro del entorno del e-commerce, ¿no? Sobre todo por el tema de los mails con publicidad. Cosa distinta es el spam, eso entraría en la parte que expuso Giovanna, ¿no? Ahí estamos hablando ya más de ejercicios de competencia desleal. Las obligaciones con las que cuentan tanto el responsable, es decir, las empresas, como el encargado al que se contrata para este tratamiento son muchas. Una novedad dentro de este derecho en la Unión Europea con el nuevo reglamento es la famosa responsabilidad proactiva, lo que significa que ya no se trata de ser reactivos, es decir, que si ocurre una cosa tengo que solventar esa fuga de datos o ese problema de seguridad y demás. No, o sea, yo como empresa voy a tener que estar demostrando continuamente ante la correspondiente autoridad de control que estoy haciendo una fuerte labor de compliance en tema de protección de datos, registros de ficheros, protocolos de seguridad, instruir a los trabajadores dentro de la empresa en esta materia, la aplicación de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, con este nuevo cuerpo normativo que se está tramitando en estos momentos y con esa aplicación extraterritorial de la Unión Europea, lo cierto es que ya las compañías están con un sinfín de obligaciones que deben cumplir y una vez la ley se apruebe, pues habrá un periodo, previsiblemente una disposición transitoria de unos 2 años en las que todas las empresas se tendrán que poner al día con esto. Dentro de esas obligaciones son muy importantes las medidas de seguridad, ¿no? Que pasan por pues, copias de respaldo, políticas de telecomunicaciones, definir quién tiene el control de acceso a todas las contraseñas, ficheros y demás, temas de soportes y documentos, auditorías. Para eso existe la famosa ISO 27001, que es una norma internacional en materia de seguridad de la información, a la que las empresas en un plazo de entre 6 meses a 1 año de estar trabajando y aplicando esos estándares se pueden adecuar y con ello ya tendrían un certificado, ¿no? De empresa con una buena política de seguridad y protección de datos.
Y sobre todo aquí es muy importante el que todas las áreas de las empresas estén implicadas. O sea, no solo hablamos de la parte de sistemas y software dentro del e-commerce, sino que recursos humanos, jurídico, marketing, etcétera, tienen que estar claros con velar por el derecho a la protección de datos de todos los clientes y titulares. Y para concluir, no es exactamente protección de datos, pero evidentemente dentro del entorno digital es una materia relacionada. Voy a dar algunas nociones básicas de lo que es la ciberseguridad, ¿no? Porque sobre todo ahora con toda la pandemia, teletrabajo y el hecho de que la mayor parte del trabajo se esté realizando en el entorno digital, es muy importante tener algunas nociones básicas. Y básicamente el ciberespacio se podría comparar con una suerte de iceberg, ¿no? En la que hay 3 niveles bien diferenciados. Está Internet, que es pues eso, ese conjunto de páginas web que aparecen en los buscadores que todos utilizamos, ya sea Google, Bing, Yahoo y compañía, que es un poco el sistema de conexiones estándar y normal. Pero ¿qué pasa? Que por debajo de digamos, esa punta del iceberg se encuentran territorios oscuros como son la famosa Deep Web o la Dark Web, ¿no? Que muchos habremos oído hablar de ella, que es precisamente donde cada vez que hay hackeos, filtraciones de datos, cuentas bancarias y demás, es donde se negocia, ¿no? Con toda esta información que se encuentra en esa capa inferior del ciberespacio a la que nosotros no tenemos acceso, sin embargo los hackers, pues bueno, viven allí negociando con todos estos datos y toda esta información. Básicamente, dentro de la ciberseguridad fallamos en tener un exceso de confianza. Es interesante, ¿no? Cuando uno entra o acude a una empresa y para entrar, pues eso, entrega la cédula al guardia, la llamada, le anuncian, ve que hay alarmas por todos lados, la puerta tiene un triple cerrojo y demás, y uno entra y de repente ve ahí un POSIT con la clave del Wi-Fi colocada, clave del Wi-Fi que por lo general es el nombre de la empresa y el año, pues no sé, Kellogg's 2020 o lo que sea 2020 o Coca-Cola 2020. Uno ve POSITs con las claves de seguridad de las diferentes computadoras colocadas encima de los portátiles. Digamos que en el entorno analógico todos tenemos miedo todo el rato y sin embargo nos movemos por el entorno digital con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Entonces, eso realmente, más allá de las medidas de prevención, de antivirus, contraseñas seguras, almacenamiento y demás, lo que hay que hacer es aplicar el sentido común, ¿no? Que aunque se suele decir que es el menos común de los sentidos, hay que navegar con mucho cuidado. Y más ahora dentro de este entorno empresarial en el que tenemos tanto teletrabajo, nuestros empleados tienen acceso a documentos sensibles, tienen listas de proveedores, facturas, pólizas, etcétera. Entonces, muy importante, estas recomendaciones son muy necesarias, el tener contraseñas fuertes, el tener contraseñas diferentes en función de los distintos mails, accesos dentro de la empresa y demás. Muchas veces es bueno manejar un gestor de contraseñas, ¿no? Que es con una sola contraseña segura tienes un programa de software en el que él te maneja todas las contraseñas y te conectas a través de él. Y luego, esto es una guía de España, aquí no hay estaciones, pero ellos propugnan mucho desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad la política de 4 estaciones, 4 contraseñas. Cambiar siempre de contraseña, estar haciendo siempre backups de toda la información y sobre todo designar dentro de la empresa quién va a tener acceso a cada cosa. O sea, no que todo el mundo tenga la contraseña de todos los documentos en una suerte de backup en la nube, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes. Y básicamente, como conclusiones, esta materia ya se está regulando en Ecuador, se viene una ley de protección de datos bastante ambiciosa, por decirlo de algún modo, muy intuitiva, con lo cual todas las empresas van a necesitar de mucha asesoría para adaptar todos sus procesos a esta nueva normativa y en ese sentido es importantísimo ser proactivos, tener continuamente aplicar estas políticas de protección de datos, tener comunicación continua tanto con la autoridad de control como asesoría legal continua, porque el e-commerce sin seguridad y sin una buena política de protección de datos es absolutamente imposible. Entonces, nada, muchas gracias por su atención y pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias, Federico, por tu excelente exposición. Les recuerdo a todos los participantes que en la parte inferior está chatear y pueden presentar ahí sus consultas. Para nosotros es un gusto dar estos tips para la industria de alimentos y bebidas.
y queremos simplemente agradecerles su tiempo, disculparnos por el imprevisto tecnológico y a modo de corolario resumir que es indispensable que revisen que sus términos y condiciones de cualquier plataforma web en la que estén promocionando sus productos, sea una aplicación, plataforma propia o de terceros, esté actualizada, se respeten todos los derechos del consumidor, tengamos mecanismos de devolución, tiempo de entrega y contacto, que nuestra forma de comercialización, esta nueva modalidad en línea, no está afectando compromisos de exclusividad respecto a territorios o productos para ciertas líneas. También, sumamente importante, revisemos qué está pasando con nuestros datos. Muchas compañías tenemos o tienen incluso bases de datos de sus consumidores, tienen tendencias de consumo. Siendo industria de alimentos, pueden incluso levantar información respecto a tipo de alergias o condiciones médicas. Mucho cuidado, sepamos qué y quién tiene esos datos y cómo lo está manejando. Ojo con no llegar al momento, no ser reactivos, como lo decía Federico, de que de repente un proveedor de un servicio digital está vendiendo mi base de datos a terceros. Entonces, es muy importante que los contratos con proveedores o con sistemas de alojamiento de información estén claros y actualizados. Finalmente, recordarles que las medidas de seguridad son indispensables. Tengamos una política interna para nuestros trabajadores. Ahora con el teletrabajo, que ellos sepan cuál es su marco de acción, hasta qué punto pueden comprometer a la compañía, hasta qué punto pueden o compartir la información que reciben. Y más allá de eso, también el manejo de equipos. ¿Qué páginas se permiten, cuáles no? Los bloqueos. Muchas veces las compañías tenemos ciertos bloqueos en la red propia, pero ¿qué pasa ya en la red de cada casa? No lo sabemos. Entonces, hagamos un esfuerzo adicional. Veo que en el chat tenemos un par de preguntas. Yanni, ¿nos pueden hablar un poco del e-commerce del tipo B2E? Bueno, como les decía en un principio, los tipos de comercio son variados, siempre depende del sujeto y la modalidad. Tenemos el B2B, B2C, B&E, un montón de formas que yo creo que nos extenderíamos demasiado. La información adicional sobre este tipo de negocios la podemos manejar por interno. De hecho, en la pantalla está secretaria@puenteaseados.com, donde podemos atender sus consultas. Podemos también tener una cita. Les recordamos que todos los socios de ANFAP, nosotros tenemos un convenio precisamente para citas online gratuitas y un porcentaje de descuento en los servicios. Creemos que más que nunca debemos estar de la mano, sumar esfuerzos y apoyarlos para que podamos posicionar los productos ecuatorianos, la oferta ecuatoriana. Sabemos que también contamos con socios que son compañías multinacionales. También decirles, apoyarles con la implementación de sus documentos a nivel local. Muchas veces hemos tenido casos de empresas que aplican documentos regionales, pero precisamente están desactualizados. Entonces, nuestra labor es ser sus socios estratégicos para ayudarles con la actualización de esos documentos. Entonces, si no hay preguntas, quiero agradecer también a FAB por la difusión del evento, la coordinación y el apoyo. Sabemos que la labor que ellos están haciendo es realmente significativa, con información actualizada, participando permanentemente en las decisiones de los COEs nacional y locales, y felicitar la gestión que ha realizado tanto ANFAF como el sector de alimentos. No sé si Cristian quieres tener unas palabras. Gracias, Giovanna. Ha sido interesantísimo. Yo creo que nos están abriendo los ojos sobre qué nos metemos. Yo había visto ya el impacto que ha tenido la regulación europea en países que no son de la comunidad. Implica todo un trabajo de reconstrucción de sus sistemas informáticos, la temática del respeto de los datos es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Aprendí que poner un precio en euro me significa ya respetar las condiciones europeas y es importantísimo, porque nosotros como ANFAP estamos justamente impulsando el comercio exterior y muchas veces hemos
soñado de comercio electrónico para las exportaciones, y ahora veo que sí hay que tomar toda una serie de medidas, la más adecuada. Ya está en nuestra propia página web, tenemos que revisarla y poner todas esas condicionantes en operación. No va a ser simple, y gracias por habernos por lo menos inquietado. No hemos solucionado nada, pero por lo menos estamos saliendo de esta conferencia con muchas preguntas. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian. A ti, Muchas gracias, muchísimas Cristian. gracias. La idea es darle soluciones, así que escríbanos y estamos a su disposición. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias a todos y Hasta buen día. luego. Hasta luego.